porque entendamos un poquito mejor, Patricia, vosotros utilizáis terapias de integración, que ¿cuál sería el aporte o cuál sería la diferencia respecto a las terapias que pues tradicionalmente se han utilizado en psicología? Sí, sobre todo para poder explicaros bien esto, vamos a irnos como a un concepto anterior que nos va a permitir entender lo que viene después, que lo he dicho antes, que es la disociación, ¿vale? Sí. Claro, ¿qué es la disociación para la gente que no está familiarizada con la clínica? Pues un poco lo que yo estaba diciendo, ¿vale? Si, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Yo tengo un niño que está aquí, ¿no? Y que la figura de, pues voy a poner un padre, podría poner cualquiera, ¿eh? Me da lo mismo. Vamos a suponer que tenemos un papá que a veces lo hace bien y a veces lo hace mal, ¿vale? Lo hace mal me refiero en cuanto a lo que supondría una negligencia, a lo que supondría no cubrir las necesidades del niño, ¿vale? Aquí volvemos a lo que hablábamos de trauma simple o trauma complejo. Es decir, para un niño en el que depende de la figura del adulto para sobrevivir, va a ser tan doloroso un papá que le pega palizas como un papá que le retira la palabra 3 días, ¿no? Es decir, que no tendamos a pensar que tiene que ser algo como muy escabroso, como de una magnitud muy grande para que en el niño produzca un trauma, porque el simple hecho de sentir que la figura con la que yo tengo que vincular y protegerme es la figura que me retira, que se aleja de mí y que no está disponible, para mí eso es lo más traumático que tiene que haber. Entonces, como esto es tan traumático y tiene que primar la vinculación, yo lo que hago es disociar esta información, directamente la apago. Es como si en mi memoria le diese a un interruptor. Hasta tal punto, la disociación, claro, es un término que muchos podemos hacer y que todos hacemos de una forma saludable. Es decir, yo puedo ir en el metro, como digo muchas veces, leyendo un libro muy metido en mi papel y se me ha pasado 3 paradas. Sí, me he disociado. Sí, claro que sí, pero es una disociación funcional. Es decir, estoy dentro de una realidad. ¿Cuándo se convierte una disociación como mecanismo de defensa en algo ya más patológico o con más problemas? Cuando permanezco mucho tiempo disociado de la realidad o cuando lo que me está ocurriendo es tan doloroso de afrontar, porque sí que es doloroso, pero además sí que hay una carga que realmente yo digo, esto no sobrevivo, siento que no sobrevivo, entonces es cuando directamente se bloquea ese material hasta el punto de no recordarlo. Y pasan años de nuestra vida en la que yo digo, he tenido una infancia muy feliz, no tengo ningún suceso y está bloqueado. Para eso utilizamos las técnicas de integración, ¿vale? La diferencia de las técnicas de integración respecto a otras técnicas es que me permiten, lo primero, desbloquear un material que está bloqueado, ¿vale? Otras técnicas es difícil que ese material aflore a la luz porque es un sistema de defensa que mi cuerpo ha generado bien, porque no podía enfrentarme a ello, y traerlo y sentir que no me puedo volver a enfrentar a ello sería catastrófico. Entonces me ayuda a desbloquear este mecanismo y también me ayuda a integrarlo, que por eso se llaman técnicas de integración, porque son técnicas que permiten integrar lo bloqueado, porque cuando la mente bloquea el material, no lo puede traer a la luz, porque el hemisferio derecho, esta parte de nuestro cerebro que procesa la emoción, no puede sostener eso, porque siente que lo que sucedió en ese momento sigue sucediendo Sí, ahora sí. mismo. Y vamos, yo creo que aquí seguramente que tú puedas hablar de la vivencia, de lo que es, ¿no? Que algo parezca que sigue sucediendo cuando realmente no está sucediendo, porque esto es realmente el trauma y el estrés postraumático, ¿no? Totalmente. Lo que tú acabas de expresar de sentir que esa alerta tú no la puedes soltar, para mí probablemente es lo más representativo de lo que es el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Que es que por más que tú lo razones, por más que alguien te lo explique, hay una constante sensación de ansiedad dentro de ti, de algo me va a pasar, sobre todo en los momentos que tu cerebro ha asociado que sí o sí estás en peligro. Por más que tú pienses, y pero si hay un montón de gente en la universidad, ¿por qué te va a pasar algo en este momento porque vayas al cuarto de baño sola? Da igual que yo razone la lógica. O sea, el estrés y la sensación de alerta en la que yo me pongo no lo puedo controlar. O sea, forma parte
de eso, ¿no? De eso que se te ha quedado ahí metido en tu inconsciente, que conscientemente no eres capaz de sacarlo ni de razonarlo totalmente. Y me encanta que lo digas además con las palabras que lo has dicho, porque de esto se trata, se queda anclado en el hemisferio izquierdo, en la parte más racional, ¿vale? Entonces, por mucho que yo diga, no pasa nada, ya no está sucediendo, no puedo procesarlo, ¿vale? Porque el hemisferio derecho es el que está bloqueado. Entonces, necesito una técnica que trabaje tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho. Esas son las técnicas de integración.